En el siguiente video aprenderás cómo crear la animación de un personaje que dispare un objeto desde su pecho en este caso e interactúe con objetos que van apareciendo aleatoriamente en el escenario. Asimismo, el personaje va a poder chocar con el objeto y lograr que estos desaparezcan, generando un puntaje en el performance del juego. Tengo en escena este personaje que ha sido descargado de la plataforma mixamo.com. Asimismo, sus animaciones ya han sido integradas a través de un script. La ejecución del juego tiene esta dinámica: el personaje avanza, retrocede, gira hacia un lado, gira hacia el otro, hacia donde gira va a avanzar. Le he dado una velocidad un poquito alta para que se pueda aprovechar en la dinámica que voy a mostrar en este video. El objetivo es que el personaje interactúe con unos elementos que van a aparecer en pantalla de dos formas: puede atravesarlos o puede dispararles una bala. Vamos a conseguir que el personaje interactúe con ese elemento y asimismo dispare una bala en la dirección en que el personaje se encuentre. Para ello he preparado dos elementos que ya están creados como prefab. Uno de ellos es una esfera y una caja. La esfera más o menos tiene estas dimensiones y la caja las hice un poquito más grandes, como les digo, solamente para cuestión de probar el juego. En la práctica ustedes pueden utilizar un elemento de repente más pequeño, con otras dimensiones. Características que deben tener estos elementos son las siguientes. Tanto la caja como la esfera, vamos a hacer un doble clic al prefab, deben tener rigid body y el collider debe tener activado el trigger. Hay que activar isTrigger. Para que pueda funcionar el trigger, el objeto también debe ser un rigid body, esa es una condición. Asimismo le he puesto un script a la bala que se denomina tiempo en escena, que consiste en que el objeto va a permanecer en escena solamente durante 3 segundos. Eso es todo lo que contiene el script. Update, destroy game object en 3 segundos. La bala también tiene un tag de nombre, la palabra bala, todo con minúscula. El enemigo, que es una caja, también tiene un box collider. Creo que es muy grande este box collider, vamos a ver. No está bien, es demasiado grande el box collider, es un poquito más pequeño el box collider. Para que el trigger se active hay que convertirlo, repito, en un objeto de cuerpo rígido a través del componente rigid body. Esta caja tiene un tag de nombre enemigo. Ahí está. Voy a regresar a la escena. Dentro de la escena no van a estar estos elementos, los voy a eliminar y los voy a preparar. En primer lugar, quiero crear un generador de enemigos. Vamos a crear un objeto vacío. Genera enemigos. Genera enemigos, le voy a aplicar un script que ya lo tengo listo, enemigos spawn. ¿Y qué es lo que contiene enemigos spawn? Utilizo una variable pública de tipo GameObject de nombre gEnemigos. Estoy trabajando un límite 12, un valor de 12, para que los enemigos aparezcan en un área de 12 a ambos lados y tanto adelante como atrás de la posición del personaje. Luego, en el método update, no voy a utilizar el método update y desarrollo un método llamado generador, donde en primer lugar defino una posición en X y una posición en Z. La posición en X va a ser un número aleatorio entre menos límites y más límites, es decir, entre menos 12 y 12 en el eje X. Lo mismo en el eje Z va a ser un número aleatorio entre dichos límites, entre menos 12 y 12. Como les digo, para que los objetos aparezcan a ambos lados y adelante y atrás de la posición central del eje de coordenadas, que es donde va a estar ubicado el personaje. Creamos una variable nueva de nombre posición enemigo o pos enemigo de tipo vector 3. Nuevo vector 3 con los siguientes parámetros. Pos X en el eje X. Le coloco una posición que en este caso es 1.3f para que los objetos no estén muy arriba ni muy abajo. Y posición Z, que está en función a el número aleatorio que se ha generado para pos Z. Instanciamos el objeto gEnemigos, que ha sido definido aquí arriba, en la posición pos enemigo, que está en función a estos números aleatorios, con la rotación que tenga el propio objeto. Enemigos transform.rotation. Eso es todo lo que hace este script. Pero yo no quiero que me genere cada rato script, sino que me genere un script cada que me genere un
enemigo cada 2 segundos. Y la generación de enemigos se ejecute luego de medio segundo de haber empezado el juego. Voy a grabar. Invoke repeating va a invocar y repetitivamente este método, ¿no?, luego de empezado el juego en este intervalo de tiempo. Voy a probar. Vamos a Unity. Dentro de Unity selecciono genera enemigos. Genera enemigos me está pidiendo una variable pública de nombre enemigos, tipo GameObject. Vamos a Prefabs y desde aquí voy a arrastrar el objeto enemigos. Genera enemigos y lo arrastro hasta aquí. Listo, ya está genera enemigos. Vamos a probar el juego y vemos que ya el juego comienza a crear enemigos cada 2 segundos. Los enemigos no están todo el tiempo ahí, si no nos llenaríamos de objetos cada rato, pues, ¿no? Una vez más, enemigo tiene el script control enemigo. Si hago doble clic a control enemigo, el objeto tiene este código. ¿Cómo consigo que desaparezca cada cierto tiempo? Control enemigo tiene la siguiente rutina. He creado un enumerator que se denomina desaparecer. En enumerator sabemos que es una rutina que va a ejecutarse de manera paralela al desarrollo del update o al desarrollo en sí del juego. Estoy insertando una pausa de 10 segundos, es decir, luego que aparece el personaje, luego que aparece el objeto en pantalla, me va a generar una pausa de 10 segundos y luego de los 10 segundos me va a destruir el objeto. Eso es lo que sucede. Y eso lo he colocado en el void start. Llamo a la coroutine, start coroutine, desaparecer. Es decir, el objeto va a aparecer y apenas ingrese se ejecute el script, va a llamar a desaparecer, el cual me va a crear una pausa de 10 segundos y luego lo destruye. Es por eso que los objetos no van a estar constantemente en pantalla. Ustedes pueden variar el tiempo. Yo quiero que solamente estén 5 segundos, por ejemplo, para hacerlo más difícil el juego o más difícil que el personaje interactúe o se acerque al elemento. Y ahora sí, el objeto aparece cada 2 segundos y solamente va a estar unos 5 segundos en pantalla. No va a estar mucho tiempo más. Por otro lado, estoy preparando al enemigo. ¿Dónde está mi prefab enemigo? Lo estoy preparando en el mismo script con este trigger. ¿Qué pasa si la bala colisiona con el enemigo? Entonces estoy dando un trigger. Si es que el objeto con el que colisione o el objeto que lo colisione tenga el tag bala, entonces se va a destruir tanto la bala como el propio objeto. Significa que en determinado momento vamos a disparar balas y cuando la bala choque con las cajas, estas van a desaparecer. Y eso definitivamente va a permitir que generemos un puntaje también en nuestro juego. ¿Cómo conseguir que el personaje dispare una bala, por ejemplo, desde su pecho? Voy a crear una cápsula. Voy a bajarle la escala, chiquita nada más, y la voy a colocar en el centro de eje de coordenadas. Vamos a buscarlo. Ya está bien abajo. Vamos a ponerlo un poquito más adelante. Un poquito más adelante del personaje. Por aquí, por ejemplo. Y más arriba. Está muy chiquito. Vamos a darle 0.1 era. Ahí. Esta va a ser la posición desde donde va a partir o salir la bala. Pero para que este objeto forme parte del personaje voy a tener que introducirlo dentro del cuerpo del personaje. Voy a cambiarle también el nombre, no quiero que se llame cápsula, vamos a llamarle punta o cañón también podría ser, ¿no? Voy a poner el nombre punta. Y el objeto punta lo voy a introducir en el elemento player. Por aquí, dentro de este objeto. Si pruebo el juego, vamos a probarlo. Delante del objeto o delante del personaje ya aparece esta cápsula, ¿no? La cápsula se mueve junto con el personaje. Sin embargo, no quisiéramos que esa cápsula se vea todo el tiempo. Entonces, en el inspector vamos a desactivar esta opción Mesh Renderer. Desactivo Mesh Renderer para que no se vea la cápsula. Yo sé que la cápsula está ahí, todos sabemos que la cápsula va a estar ahí, pero esta cápsula no se va a ver. Simplemente se va a convertir en el punto desde donde va a salir nuestro disparo.
Vamos a ir ahora al player. Voy a irme a Game Manager. Doble clic en Game Manager. Y vamos a crear el script para que dispare. Si el usuario presiona la tecla fuego 1, que va a ser la tecla control del lado izquierdo o el botón izquierdo del mouse también, va a generar un método que vamos a darle el nombre disparo. Disparo todavía no existe, por eso me aparece con su rayado rojo, así que lo vamos a crear por aquí. Y ya está listo. Y para que pueda disparar necesitamos el GameObject que se va a disparar, así que vamos a crear aquí una variable de naturaleza pública de tipo GameObject. Y le vamos a dar el nombre gbala. Por otro lado, tenemos que determinar desde dónde va a salir el balazo. No quiero que salga de cualquier sitio, queremos que salga justo de la posición donde está la cápsula en el pecho del personaje. Y eso lo vamos a definir también con una variable de naturaleza pública de tipo transform. Este tipo de variable nos va a almacenar la posición del objeto o un punto de referencia desde donde nosotros queremos ejecutar algo. Y le voy a dar el nombre cañón. Dos objetos públicos. Vamos a Unity. Selecciono Player. Game Manager. Me pide dos objetos. El gbala y cañón. Gbala para nosotros va a ser el prefab bala. Y el cañón va a ser la punta desde donde va a salir el disparo. Es el objeto tipo transform. Regresamos a script. Ya están definidos. Entonces cuando nosotros hagamos un disparo, vamos a instanciar la bala en un nuevo elemento. En un tipo GameObject. Vamos a dar el nombre balazo. Que va a ser igual a la instancia de gbala. ¿En qué posición? En la posición del cañón. ¿Y con qué ángulo de rotación? Con el ángulo de rotación del cañón. Nada más. Esa va a ser la línea de código que me va a permitir instanciar el balazo justo en la posición donde está el cañón. Vamos a probarlo. Veamos. Ya donde estoy, donde se coloca el personaje, se va creando la bala. Cada vez que presiona la tecla de fuego, se crea la bala. Pero la bala no se mueve todavía falta un pequeño procedimiento, ¿ya? Lo que sí es que la bala no se queda ahí todo el tiempo, sino que luego de un determinado periodo la bala desaparece. Eso se debe a que el prefab bala ya posee, no se olviden, este script, ¿no? Tiempo en escena, que hace que se desaparezca luego de 3 segundos. Bien, voy a regresar a Game Manager. Ahora dentro de Game Manager, luego de que el objeto sea creado en la posición del cañón y con la rotación del cañón, vamos a conseguir que se mueva. Entonces, el objeto balazo es un elemento nada más del cual voy a jalar las propiedades Rigid Body que posee el objeto original, ¿no? El objeto original en este caso es gbala, que ya tiene un Rigid Body. Entonces vamos a llamar a ese componente getComponent Rigid Body. Hasta ahí jala el componente, nada más. Pero yo quiero que a ese componente le agreguemos una fuerza. Entonces, en vez de ponerle punto y coma, de frente voy a agregarle la fuerza. Add Force. Ahora, ¿en qué dirección va a ir la fuerza? Va a tener que ir en la dirección del objeto transform. Cañón, punto y hacia adelante. Forward. ¿Con qué fuerza? Vamos a dar el modo de fuerza impulso. Ahora, la fuerza vamos a multiplicarla por un valor, puede ser por ejemplo 50, y probamos dentro de Unity. Ahí está, la bala ya sale disparada en la posición de rotación del objeto, o en este caso del personaje. Hacia donde mira el personaje, la bala sale disparada. Ahí ya lo destruye, creo, ¿no? Todavía no. Ya está, entonces el personaje va disparando las balas y cuando la bala choca con uno de los elementos, en este caso las cajas, la caja va a tener que desaparecer. Ajá, cada vez que impacta con la caja, la bala o la caja desaparece. Y con eso tendríamos que el personaje puede incluso moverse a cualquier posición, va a disparar ya sea con la tecla control o con la tecla del mouse.
Ahora nos falta hacer que el personaje también destruya a la caja cuando choque con él. Para ello, nuestro player es el que tiene que ejecutar la interacción. Ahora, nuestro player, le he colocado por aquí un box collider, no tiene trigger, no va a ser trigger, porque para que sea trigger voy a tener que darle un rigid body y posiblemente el objeto se me caiga del escenario. Basta con que el prefab sea el trigger, o sea, el prefab va a ser el disparador. El prefab, en este caso la caja ya es trigger, es un cuerpo rígido que no le afecta la gravedad. Entonces a nuestro player lo único que vamos a hacer es aplicarle, si es que no lo tiene, un box collider. Tenemos que editar el collider para que tenga, en este caso, el ancho de nuestro personaje. Ojo que ahorita el personaje está con los brazos abiertos, pero cuando se ejecute el juego los brazos van a bajar, ¿no? Entonces, aquí quien va a hacer la detección o quien va a detectar a los objetos va a ser el propio player. Entonces, player en su Script Game Manager le voy a agregar un trigger enter. Va a colisionar con un objeto. ¿Cuál va a ser el tag que debe tener para poder detectarlo? Selecciono enemigo y el tag que tiene es la palabra enemigo, todo con minúscula. Entonces digo, cuando other, el tag que tenga sea enemigo, entonces quiero que destruya el objeto. Destruye el objeto. Vamos a probar. Cada vez que el Game Manager, perdón, en este caso el player que contiene el Game Manager, colisione con un objeto cuyo tag sea enemigo, entonces queremos que destruya a ese objeto. Lo vamos a probar dentro de Unity. Ya está corriendo el personaje. Vamos a ver que aparezca un objeto cerca. Choca y lo desaparece, ¿no? Interactúa, ya funciona correctamente. Choca y lo desaparece. Y esto de repente podríamos hacer que nos eleve un puntaje, ¿no? Podríamos trabajar por aquí un puntaje. Podríamos crear dentro del Game Manager un contador. Y cada vez que existe el trigger, antes de destruirlo, puntaje total podríamos de repente hacer, obviamente de 2 en 2, ¿no? Es decir, esta vez el aumento del puntaje va a ser aquí, ¿no? Dentro del Game Manager. Lo hice de naturaleza pública para que también el puntaje lo podamos llamar desde otro sitio. Ahora vamos a darle un debug log en el update. Vamos a Unity y ejecuto. Puntaje aparece en 0. Si me acerco a una caja, vamos a hacer que aparezca una caja. Muy poco tiempo están las cajas. Aquí hay una caja. Y el puntaje es 2. Puntaje 4 y así, ¿no? Podemos 6 continuar con nuestro desarrollo del juego.